acción. Y estamos aquí otra semana más, estos tres individuos dando su opinión, su conocimiento, su poco conocimiento. Momento de apreciación a la perra, por favor. Hola, May. Es May, Hola. reina de Vigo, diosa. Mírala, una Te boyera. queremos, May. Una bollera. Así es. Ay, qué guapa. La quiero mucho. Bueno, ya la introducción a tomar por culo, la perra se merece toda la atención. Hoy venimos a hablar, bueno, soy yo, Luis, mi amiga Bea y Hola. Vania, y May también por ahí. Y bueno, el perro de Bea también debe estar por ahí, Lume. Sí, está ahí durmiendo. Qué bien, eso sí es ser productivo. Nada, hoy venimos a hablar sobre cambios. Ujú. Cambios, pues cambios de cualquier mierda, la verdad. O sea, lo que primero se nos pase por la mente, porque somos personas con mucha experiencia de vida, con mucho Uy, sí. detrás. Uy, sí. Sí, hemos hecho muchas cosas, la verdad. Otra cosa que se puedan decir. Si tú lo dices. Y nada, no sé qué estará. Creo que Vania está tomando agua como siempre, agüita. Bea, yo espero que hayas sido fiel y hayas traído el pescadito. ¿O no? Voy a buscarlo. Un momento. Vale, hay Lume. Momento de apreciación para el perro de Bea que se va a acostar allí. Perfecto. Muy bien, es un buen Perfecto. plano. Gracias, Lume. Venga, busca el pescadito. Dale. Vale, voy. Bueno, chicos, ha llegado Bea con el pescadito. Juan Roig, patrocínanos. Quinto llamado. El capítulo 5, quinto llamado. ¿Cómo están? Buenas tardes o buenas noches, creo que ya es más tarde que aquí. Quizás Bueno, apenas aquí así. también se dice tarde, pero sí. Uno de mis mejores amigos y más antiguos también, que nos conocimos con 12 años, por el 2009. Estudiamos juntos por 5 años, luego, Caray. Hace bueno, bastante tiempo, ¿verdad? Ni ay sí, parece. ay sí, Ahora ya sintiendo los viejos en 3, Sí. 2, 1. sí. Y nada, luego seguimos el curso de la maldición que vivimos los venezolanos desde hace un par de años y nos fuimos del país. Yo cogí, no, tú te fuiste primero de Venezuela y Jesús está en Brasil. Ujú. Luego Jesús tuvo Tengo- una cosa muy graciosa, que Jesús se fue, le hicimos despedida, pero resulta que Jesús volvía ¿qué? Al mes o una cosa así. Yo volví unos 6, 7 meses después, me hicieron Ah, otra sí, despedida y ahí sí me y le fui de hicimos verdad. otra despedida. Jesús, adicto a las despedidas. Sí, la verdad es que sí. Y ya luego tú estuviste presente en la despedida mía. Yo no me acuerdo. Es que, No fue una despedida de verdad. bueno, la cosa es nada, que Jesús está en Brasil. Ya tú te estás graduando prácticamente, o te graduaste Ujú. ya. No, no me gradué. Pero bueno, ya estás en la recta final de ingeniería Ujú. física. Ujú. Caray, Eh, caray. ¿Y qué más puedo decir de ti? Bueno, es el sabio del grupo, es el calmado. No es Sí, porque yo sea sabio, es porque los otros son peores. sí, totalmente. Esa es mi Totalmente. premisa de vida también. Sí, y bueno, en común tienes con Vania eso, que sois los dos como que la mente fría del grupo, los calmados, los mejores. Y tú y yo somos las locas, ¿no, Luis? Exacto, pero Jesús también tiene en común contigo, Bea, que le gusta la cerveza artesanal y la cerveza en general. Cervecita artesanal. ¿Qué tal la cerveza artesanal en Brasil? Es una cosa que yo entiendo que se puso muy popular más o menos por ahí en 2014 y es muy bueno. Realmente es un gusto diferente. Yo después de que comencé a experimentar las cervezas artesanales, eh, eh, se disfruta mucho. Es el licor que yo más disfruto de tomar. Totalmente. Sí. Una IPA artesanal, afrutadita. Bueno, qué cositas, qué cosas. Entonces, Bea, te recomiendo que nunca vayas a Estados Unidos. No, es que la cerveza en Estados Unidos no saben beber cerveza, son patéticos. No. O sea, beben aguachirri en Estados Unidos.
Igual que el café, pero te digo una cosa, yo me acuerdo, hicimos un tour en Chicago, de estos que hacen por el río y tal, y me acuerdo que había uno que decía, el río se derivó y se hizo en el sentido contrario, entonces el agua de Chicago llega a Nueva Orleans, y decían que los de Nueva Orleans les devolvían el ¿Qué dices? problema a modo de Budweiser. O sea, ¡Ay, qué asco! sí. La Pero, Budweiser es una cerveza de mierda. Yo he probado unas cuantas americanas y no me ha gustado ni una. Son todas malísimas. Yo lo siento. Mira que yo quiero probar de todos los países, ¿eh? Mi única meta en la vida es probar cerveza de todos los países, pero la de Estados Unidos... vale, vea, o sea que cuando lo hagas te puedes morir, ¿no? Sí, esa es básicamente Ok. mi vida. O sea, las Voy dos cosas que más tachando. las dos cosas que más le gustan a Bea, que son la cerveza y el café, en Ujú. Estados Unidos se muere. De verdad que se Yo muere. nunca viviría en Estados Unidos y uno de los motivos es vea, eso. vea, Las se armas podría... y que no saben beber. Y hay una cerveza allá de España que es muy buena que a es que nosotros allá en Venezuela, como nosotros estudiamos en el colegio, nos llamamos todos por los apellidos. Yo les Entonces dije a a Luis, ella que yo no te llamaba Jesús, sino Yepes. sí, yo llamo a Luis Y de bueno, ya Gagliardi. veis, él me llama Gagliardi y no Luis. Entonces él tiene una foto con esta cerveza de 1903, ¿no? No, Es una de las 9. en 1909, es No es deliciosa. 1906. Voy a ver aquí en A Google ver, es rápido. que ¿sabes qué pasa? Que aquí en Galicia, cuando vamos a un bar y la pedimos, decimos una 1009. 1009, sí. Y no Una se llama 1009. así, no se llama así. No tiene y sentido, pero bueno. no se llama así. Mira, yo creo que es 1906, pero me voy Es a que fijar. es 1906, pero nosotros creo que lo Vale, muy llamamos bien. 1009. La cervecera del grupo ha hablado. Es 1906, pero nadie la conoce como 1906. Todo el mundo la conoce como 1009. Es que eso es muy largo, ese nombre, 1906. Dame una A ver, 1906. Pero ¿por qué no 1006? Es que no entiendo lo de 1000. No sé. Bueno, el caso, sí, está buenísima. Pero todo lo que hace. Porque esa también engloba dentro de Estrella Galicia, porque eso es todo de la misma Esa también me marca. gusta mucho, es muy sabrosa. Sí, y entonces es como que la La 1009 y favorita de Estrella Bea. Galicia. Sí, la mía es la Estrella Galicia, mi favorita, pero por calidad-precio, no es que sea mi cerveza favorita, pero de las baratas, de las que no tengo que pagar 12 euros por ella, está muy bien. Para lo que vale, de las que encuentras en el súper, me parece que está muy bien. Y la 1009 también está muy guay. Y la Red Vintage. ¿Habéis probado la 1009 Red Vintage? A mí Creo que sí. me dio un pelotazo que me quedé en el sitio y me fui para casa a dormir, la mona. Hoy vamos a hablar de cambios y yo creo que es súper guay que estéis vosotros dos aquí porque creo que uno de los cambios más grandes que puede hacer una persona es cambiarse de país, o sea, ya no de casa, no, de país. Entonces, vosotros ya habéis contado ahora cuando os marchasteis de Venezuela, pero ¿cómo fue ese choque? Por lo menos para mí, tiene un factor adicional que fue el lenguaje, ¿no? Que entonces uno viene aquí y también tiene la cosa de que no sabías hablar portugués. Entonces, fue todo ese proceso de llegar, comenzar a hablar. Y en el inicio, es como que tú entras, estás en el hotel y como que no sales, tú no sientes que estás haciendo parte de la ciudad porque aún es un proceso de integración lento, por lo menos así fue para mí, de que encontrar tus grupos sociales, de crear ese vínculo con el lugar. Entonces, yo creo que ese inicio es lo más difícil, no sabes muy bien qué es lo que estás haciendo ahí. Para mí ese momento fue en el momento que yo supe que yo tenía que hacer una prueba para pasar en la universidad. Entonces yo descubrí que aquí, yo no sé cómo es allá en España, pero aquí en Brasil funciona así. A las universidades públicas tú puedes estudiar de gratis, independiente si eres brasileño o no, son muy buenas, pero para entrar a la universidad tú tienes que pasar por una prueba, tú tienes que presentar una prueba que te va a preguntar cosas de geografía, historia, literatura, matemática, biología, te va a preguntar todo lo que aprendes en lo que aquí llaman de ensino medio, es como bachillerato, y entonces es eso. Entonces yo, bueno, ok, entonces necesito pasar en este lugar, necesito aprender sobre geografía y literatura de Brasil, historia de Brasil. Claro. Y entonces me comencé a hacer algo que aquí es muy común, porque la mayoría de las personas hacen que son cursos para tú pasar en esta prueba, ¿no?
Y fue ahí que comenzó mi integración aquí en Brasil. Fue ahí que hice mis primeros amigos aquí en Brasil, que realmente desarrollé mi portugués y que comencé a conocer en Brasil. Y yo creo que es un punto muy importante de que tú entras a un lugar y tú tienes que entender cómo fue la historia de aquel lugar, ¿no? De entender qué es Brasil, cómo se formó Brasil, cuál es la historia de Brasil, ¿sabes? Entonces, yo creo que parte del proceso de integración de la migración pasa por eso, ¿no? De tener una conciencia de cuál es el suelo que estás pisando. Oye, pues eso es muy interesante. ¿Y de portugués tenías nociones o empezaste de cero también cuando te mudaste? Yo hacía unos cursos así, aquel típico curso que tú haces una vez en la semana y después no vuelves a estudiar. Entonces, noción tenía, pero práctica no mucho y tampoco tuve mucha dedicación hasta el momento que llegué en Brasil. Entonces, poquito, pues. ¿Y dónde estás en Brasil? Yo estoy en el sur de Brasil. El estado se llama Río Grande del Sur. La ciudad se llama Porto Alegre. Queda como, yo sé que de autobús da unas 20 horas hasta Buenos Aires, una cosa así, para tener como referencia. ¿Que está como en la frontera entonces? ¿O? No, no es exactamente que está en la frontera, pero es el estado más cerca de Argentina. Es el estado Vale. sí, es el estado que es frontera con Argentina. Okay. La ciudad no es frontera, pero el estado sí es frontera con Argentina. ¿Y no te supuso en ningún caso un choque cultural, aparte del idioma? O sea, Luis, imagino que de pasar de Venezuela aquí, eso fue, vamos, una diferencia muy clara, ¿no? Y la política ahora mismo en Brasil, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con la de Venezuela. O sea, creo que yo creo que sí. ¿no? Una de las mudanzas más grandes que yo tuve de mentalidad fue en la cuestión de política. Porque así, siendo bien honesto, cuando uno sale de Venezuela, uno sale con la idea de que cualquier cosa relacionada con bueno, yo voy a hablar aquí sin tabú. Sí, no, Yo voy a hablar aquí sin tabú. Sé por dónde vas a ir y es normal que lo digas. Si tú sales de Venezuela, cualquier cosa que esté mínimamente relacionada con izquierda, nosotros lo odiamos, para nosotros es un tabú, para nosotros si una persona es de izquierda es una cosa horrible. Y yo aprendí aquí que las cosas son un poco diferentes y que la política es un poco más compleja que eso. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros estamos con un problema gigante y mucho por causa de nuestro gobierno actual. Entonces, un gobierno que es de Bolsonaro, que es un gobierno de derecha, entonces no puedo decir que es todo culpa de la izquierda, por más que eso fue lo que aprendí a hacer en Venezuela. Claro. Entonces sí, y aquí en Brasil es una situación un poco parecida con Venezuela en el sentido de que existe una polarización muy fuerte. Entonces, yo medio que tuve que aceptar eso, así, de hecho, la mayoría de mis amigos actualmente, no la mayoría, pero por lo menos la mitad de mis amigos son de izquierda y la mitad de mis otros amigos son de derecha, una cosa que nunca hubiera pasado en Venezuela. Y tal vez para ustedes eso sea muy fuerte, porque, oye, o sea, no ibas a tener un amigo que tuviera una mentalidad política diferente que tú, pero es que en Venezuela es así. En Venezuela llegó a ese punto. Bueno. Y aquí... Es normal también llegar a ese punto. Si al final todo lo que has crecido en tu vida es un miedo relacionado con una cosa concreta, por mucho ese cambio de salir de ahí y de ver que esa cosa concreta tiene más matices, claro, es que es normal. Ese es el gran cambio, yo creo. Claro, es que en Venezuela pasa algo con la política, que es que nosotros tenemos en nuestra cabeza como dos grandes bloques, pero es que realmente bueno, es que está el PSUV, que es el Partido Socialista, bueno, no sé qué coño de Venezuela, y realmente en la Asamblea actualmente, bueno, es que la Asamblea ahora... ¿En cuál de ellas? Ya, es que hay dos. Está la que se eligió hace, ¿qué? 6 años y luego está la revolucionaria, la de la nueva constitución que no hacen nada, bueno, X. Pero habiendo como dos grandes coaliciones. Estaban todos los partidos que siempre como que habían sido la oposición y actualmente lo que llaman, creo que le llaman, bueno, la última vez que lo leí era así, Gran Polo Patriótico. Y era un conglomerado de partidos de izquierda. Pero es que dentro de la oposición venezolana también hay partidos de centro-izquierda, por así llamarlos. Sí. ¿Qué pasa? Que a nosotros no fue una cosa que a nosotros se nos ha inculcado porque no vayan con nuestras ideas directamente.
ni que porque el opositor o el líder político con el cual más nos identificábamos también nos metió esas ideas, que un poco. Pero es que también estaba la parte del gobierno, la parte, vamos a llamarla con su nombre, del chavismo, que también te decía que la derecha era lo malo, que si tú no estabas con ellos estabas en contra de ellos, que tú eras la perdición. Entonces, claro, fue por muchos frentes que te llegó esa noción. Todo era blanco o negro. Sí, 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 tal cual, pero, o sea, la cosa está en que nosotros también no solamente llegamos al punto de que tenemos eso así y que a lo mejor sea una cosa de entenderlo. Yo tengo familiares que fueron a pedir o querer pedir una ayuda en el barrio donde vivían y como sabían que no eran chavistas y quienes lo organizaban eran chavistas, se la negaron. A ver, que eso puede pasar en todas partes, pero se llega a ese punto. ¿Y qué más podría yo decir? A ver, bueno, yo viendo mi caso, a ver, mi caso es un poquito más particular porque yo vivía antes en España y luego también es cierto que mi abuela era gallega y yo me crié con muchas costumbres europeas y había cosas que a mí me sonaban mucho. Pero yo de pequeño sí que yo puedo decir que cuando vine ahora, al principio no lo pasé mal. De pequeño sí, al principio lo pasé mal. Porque yo recuerdo, y nunca se me va a olvidar una vez, estando en el colegio, que a mí una niña me dijo que yo no podía jugar con ellos porque yo venía de América del Sur. O sea, con 8 años que te digan eso, yo me quedé en el sitio y yo no supe qué hacer, yo me alejé. Fue bastante, es que mira, yo lo recuerdo y todo. Y recuerdo también que ella no me supo decir al principio de qué América era, sino que dijo América y se quedó pensando, del sur. Pero luego yo me adapté, fue diferente, fue otra cosa, también es Madrid, yo vivía en Madrid, ahora vivo en Galicia. Yo cuando llegué aquí conocí otra versión, otra España, muy distinta. Hombre, sí. Sí, Claro. sí, sí, es que en todos los sentidos. Luego, no solamente por el ¿cómo se dice? El ambiente, o sea, pero el ambiente físico, quiero decir, no el mar. Es que aquí también es mucho más verde. Madrid para mí era todo concreto, todo ciudad, excepto el Retiro, todo lo demás es que un arbolito en medio de la calle. En cambio aquí yo veo mucho verde. Y cosa que me agradó, tengo que decirlo. Sí. No, iba a complementar a Gagliardi diciendo que otro de los cambios que hay es el cambio climático, ¿no? Porque nosotros vivíamos, para Gagliardi fue lo mismo, ¿no? Vivíamos en el Caribe, Sí. para nosotros solo existen dos estaciones, que 6 meses de calor y 6 meses de calor con un poco de lluvia. Sí, calor húmedo. Y entonces pasamos a vivir un país con Ok, Brasil, ustedes deben pensar, oh, Brasil, tropical, playa, pero resulta que yo estoy ahorita en el sur de Brasil, en el sur, al ladito de la Argentina. Entonces aquí hay 4 estaciones, no llega a nevar en el invierno, pero igual hace bastante frío. Y es una cosa muy curiosa porque la percepción que el latino tiene, por lo menos el caribeño tiene del frío para mí el frío siempre fue una cosa lujosa. O sea, si tú estás en el Caribe, si tú estás en el Caribe y tú estás pasando frío, tú eres rico. O sea, porque si tú estás pasando frío en el Caribe, o porque tú viajaste para Europa, o porque tú tuviste dinero para comprarte un aire acondicionado, o porque y tener toda tu casa climatizada. Y tienes tu casa climatizada. Y entonces aquí en Brasil descubrí que tú puedes ser pobre y pasar frío. La historia de España, oye, que los alemanes se burlan de nosotros. Qué fuerte, claro. Aquí, y yo creo que incluso es un poco al revés, ¿no? El rollo tropical, el rollo calor, playa, tal, es lo que se relaciona con tener caché, con tener dinerito, ¿sabes? Y fíjate Sí. cómo es, qué cambio. Y también es un poco al contrario en el sentido de que nosotros en invierno, la persona que realmente se puede permitirse tener la calefacción encendida durante la mayor parte del día. Que últimamente es muy poca gente. Es dinero, sí. Sí, es el rico. Total. Ay, pobreza. Bueno, entonces... Como diría el filósofo Bad Bunny, maldita pobreza, me tiene joseando loco de la cabeza. Y bueno, Luis, aparte de los problemas con mini racistas que en realidad tenían que ver más probablemente con el racismo de los padres que con el suyo propio. Sí. A mí, ¿qué otra cosa me impactó? Yo creo que de pequeño de Madrid no llevé tan mal el clima. Aquí sí. Y fue porque lo encontraba muy húmedo, ¿no? Y aparte que aquí en Galicia al llover tanto,
Es que, claro, yo no estoy acostumbrado, bueno, ya yo estoy, a mí siempre me gustó la lluvia, pero claro, yo no la conocía Eso lo en dice la exceso, gente, claro, eso dice la en gente exceso, que yo no no la tiene que conocía aguantar la aquí. lluvia. Claro, entonces, claro, después de 6 años yo me acostumbré a chapotear agua, con ir con las botas hasta la rodilla, el paraguas, o sea, y qué sé yo. Hay algo muy gracioso, que ya yo hoy en día a lo mejor salgo y empieza a lo que llaman aquí piolla, que es una lluvia muy finita, porque es que aquí en Galicia hay 1000 formas de llamar a la lluvia. Sí. Bueno, esa, la ¿Piolla? finita. ¿Piolla o será poalla? Es que es Bueno, poalla. Poalla. Eso poalla. estaba yo pensando, poalla. Vale, vale. Es que digo yo, igual hay diferentes palabras porque como cada pueblo le llaman diferente. No, es digo, poalla. igual en Moaña se dice piolla. Y tú a saber, ¿sabes? Bueno, pero la cosa era que estaba esa poalla, ¿no? Que es esa lluvia finita, nada, que ni moja ni nada. Y yo cuando estaba yo recién llegado, yo abría el paraguas todo desesperado porque, ay, la lluvia, ¿sabes? Y hoy en día la veo y me pongo la capucha y sigo para adelante, o sea, no me voy a poner a parar, pero sí que, no, y de hecho nosotros, bueno, no sé cuál es la opinión de Jesús, pero esto yo, porque yo lo he cotejado con datos, porque yo luego un día me puse a pensar, a nosotros que nos dicen que venimos del trópico, y a veces con el trópico también existe la idea de humedad, nuestra zona era bastante seca, o sea, seca en comparación a otros lados. Y claro, eso también afecta al calor. Nosotros teníamos bastante calor, pero era un calor que si te ponías a la sombra, pues te seguías cagando un poco en lo que venía haciendo la madre naturaleza, pero no tanto. No es como una ciudad que nosotros tenemos en Venezuela, que Maracaibo, que le dicen que es la ciudad más fría de Venezuela, pero por la cantidad de aire acondicionados que hay allí. Porque es que allí se llega casi a los 40 húmedos todo el año, a pegarse un tiro en la 100. Joder. Es horrible, es horrible. Yo Aquí nunca en fui. Porto Alegre es bastante húmedo en el verano, entonces es una experiencia bien desagradable. Y recordando cómo era Barquisimeto, como tú dices, extraño ese calor seco. Sí, totalmente. En Madrid es un poco así también, es un calor bastante seco. Sí, yo aguanto muchísimo más el calor seco. Yo he ido a Madrid en verano y cuando estaban todos los madrileños en plan, ¡ay, no aguanto más! Yo estaba en plan, pues yo aquí estoy divinamente. Es que 40 grados y yo, pues prefiero 40 grados secos que 25 húmedos aquí en Galicia, ¿sabes? Entonces, los lleva mucho mejor porque no sudas. Sí, sí. Ah, y aquí hay un dato muy gracioso con respecto al clima que le voy a preguntar a Jesús. Pero es que el otro día vi un meme y nunca pensé verme un meme, un chiste referente a eso. Pero es que en Venezuela, claro, para nosotros una temperatura normal y diaria es de 32 grados. Normal, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en la mañana, temprano en la mañana, o sea, cuando está amaneciendo a las 7, que todo el mundo se está yendo a los trabajos y todo eso, mucha gente anda con una chaquetita, con una sudadera, pero realmente hacen 22 grados, o sea, 21, no es frío, pero para allí sí es frío. ¿Qué pasa? Que luego no, entonces, ¿qué pasa? Que luego tú llegas aquí, y no sé si a Jesús le ha pasado allí con las 4 estaciones, que es que aquí hace 22 grados y ya uno está, uff, hace calor, hace calor. En cambio, uno está en Venezuela, 22 grados, te ponías la típica, es que había la moda en el colegio de llevar una sudadera, porque aparte era una cosa distinta al uniforme. Probablemente ustedes van a concordar conmigo que las ropas de invierno son mucho más elegantes, ¿no? Te pones una chaqueta o te pones alguna cosa, es más estiloso. Entonces yo creo que cuando estás en el Caribe, cualquier oportunidad que tienes de ponerte esas ropas, tú la tienes que aprovechar. Sí. Bueno, yo te digo que cuando hace mucho frío, la moda se queda a un lado totalmente. O sea, pero en Estados Unidos era muy curioso porque yo el año que fui, además no hizo especialmente frío. O sea, fue el año que hizo el día que más frío hizo, menos 20 grados. Pero la gente, en el momento, eso es poco, Luis. Pero normalmente llega la misma que yo puse, menos 20. Normalmente llega a menos 40, o sea, eso es lo normal. Que me refiero a menos 20 grados, te da igual si conjuntas los guantes con el abrigo. Y luego había otra cosa más, el tema de la adaptación al frío. Es igual que la adaptación al calor, igual que a los 22 grados estás llevando una rebequita. Cuando estás en Chicago y hace menos 10 grados, la mayoría de la gente va en sudadera. Y esto es verdad. Y yo cuando volví a Madrid el primer año, hasta enero no llevé abrigo. Joder.
Porque es que Dios te mío, menos 20 acostumbras en grados. realidad. Y eso que en Chicago en verano hace 40 grados, o sea que... Pero sí, Ay, qué sí. horror, qué extremo de ciudad. Nunca me Es como mudaría a Orense. Chicago. No, nunca, nunca. No Pues Entre debes es el una reclamar más de ciudad café, Porto Alegre. preciosa, ¿eh? entre el café, la cerveza y el clima, yo eso es un lugar al que no pisaría jamás. Sí, sí. Bueno, tema cambios. Super choque cultural, tanto de educación, político, clima. Y cuando llegasteis a otro país también, creo que la adaptación en cuanto a hacer amistades, ¿cómo fue? Eso también tuvo que ser un cambio, ¿no? Porque, claro, dejas tus amistades atrás y tienes que crear nuevas amistades. ¿Eso fue fácil? Yo creo que yo tuve que pasar por un proceso, y tal vez yo creo que todo el mundo que es inmigrante pasa con eso, que cuando tú eres inmigrante tú llamas mucho la atención. ¿Por qué? Porque hablas diferente, porque vienes de un lugar diferente, y entonces eso va a hacer que tú consigas como que conversar fácil con personas y establecer relaciones rápidamente, pero tiene un doble filo de que tú vas a ser el inmigrante. Entonces, medio que te conviertes en una caricatura o dicho de una manera tal vez más despectiva, una mascota de aquel este ambiente, ¿sabes? Entonces, es una cosa que yo aprendí a entender cuando uno tiene que aprender cuando una relación que tú tienes una verdadera amistad o cuando tú estás en aquel lugar y simplemente estás siendo la mascota de aquel lugar, ¿sabes? Entonces yo creo que toda persona, no solo, claro, me pasó a mí como inmigrante, pero yo creo que cualquier persona que esté en un lugar diferente al que ella sé que ella acostumbra a estar va a pasar por eso. Sí, sí, Entonces, sí. Total, es una total. reflexión que yo hice así con los años, ¿sabes? ¿No? Que percibí que pasa mucho. Sí, cualquier persona que sea diferente en todos los ámbitos, por ejemplo, una persona LGBT dentro de un grupo Sí, que no está acostumbrado, ¿no? Es como, ¡oh! vaya, El chico traemos nuestro amigo homosexual, aquí. sí, Sí, traemos aquí, ¡wow! Mira qué modernos somos, ¡oh! Eso pasa Sí, mucho. y la forma de presentarlo es, ah, mira, mi amigo gay, ah, mira, mi Sí, amiga bollera. O sí, sea, sí, ese es sí. el tal. Ah, pero, insisto, ¿veis por qué dije que era el amigo sabio? Una reflexión, o sea, No, pues vamos, sí, sí, yo esa, aquí. total, total. Pero, ¿qué iba a decir de las amistades? Yo creo que sí, que es una cosa muy complicada. De hecho, yo hasta después de 1 año y medio, yo no llegué a tener más de 5 amistades, por así decirlo. O sea, cuando os conocí a vosotros fue cuando despegué. Pero en mi primer año, para empezar, en mi primer año yo estuve aquí desde febrero hasta septiembre sin conocer prácticamente a nadie. Hice una amiga que ya no hablé con ella, yo perdí el contacto, por decirlo de una manera, que era americana, que vino a estudiar aquí. Y nos conocimos haciendo la prueba esta universitaria en Madrid, todo eso. Pero sí que, o sea, yo recuerdo que conservo amistades de mi primer año, 4, no, 3. Y es que es complicado, es complicado. Y también depende mucho del ambiente donde entres. Y esto ya yo lo tengo por experiencia de estar en distintas carreras, que está compuesta, o sea, yo afirmo que la gente de ciencia, de letras, de tal, difieren un poquito. O sea, cada persona es un mundo, ¿no? Pero Sí, sí sí, que tienen claro. un común entre todos. O sea, se nota que de repente hay una sensibilidad más por ciertas cosas. Pueden que en general haya temas que no les tenga importancia ni relevancia. Pero sí, sí, sí. Es tan difícil hacer amistades como enemistades, la verdad. Yo lo noté. Pero es que yo creo que mantener amigos al final es muy complicado porque tú estás cambiando constantemente. En el sentido, pues eso, a mí amigos de Madrid me quedan ¡Cambios! Dios. Me refiero a mí amigos de Madrid no me quedan pocos, pero me refiero, yo tengo muchísimos conocidos, pero amigos de verdad los puedes contar con una mano, quizá, de Yo, todos los que tengo sí, en por Madrid. ejemplo, yo misma del instituto, que es la primera vez que haces realmente amigos que perduran en el tiempo, yo conservo uno, ¿sabes? Uno. Entonces, es que es normal porque no solo cambias, en vuestro caso, de localización, también cambias de perspectiva, cambias de forma de vida, cambias de pensamiento y no tienes por qué estar ligado a lo de atrás, ¿no? Y cambiar tú, a veces cambias tú y todas las personas que tú rodean se quedan estancadas. Entonces tú tienes que seguir, Sí, sí. aunque sea solo, pero no puedes permanecer con el mismo grupo de amigos. Entonces el cambio hace que también pierdas a gente. Y por ejemplo, el tema regional,
que decía Jesús, yo lo viví mucho en Madrid, lo notaba muchísimo porque se ponía, o sea, me acuerdo de alguno de mis compañeros de clase diciendo, buah, yo es que fui a Galicia y me fui a comer las almejas de Carril, y yo pensando, pero ¿qué me estás contando? Y luego decía, ¿te vas a Vigo? Y dice, vas a pasar frío. Y yo pensando, pero tú no te das cuenta de que aquí hace más frío que en Vigo, ¿sabes? En plan, ¿qué coño me estás contando? O sea, la gente tenía o sea, sobre todo los de Madrid los veías mucho en el sentido de el extrarradio es una cosa que ni se me plantea ir, ¿sabes? Ni acercarme. No, pero es que eso da para... Pero eso da para... Mordor. Sí. Pero es que eso da para otro programa. Y un programa que se llame únicamente madrileños. Como concepto. Fudechinchos. Sí, porque al final cuando decimos fudechinchos nos estamos refiriendo a madrileños. A madrileños. Que vienen aquí a decir Sanjenjo. Esa gente. Pero integrando aquí, fuera de conversaciones locales, vamos a integrar más aquí a nuestro invitado porque no tiene ni idea de lo que estamos hablando. No, pero yo entendí. De hecho, me recordó mucho un meme que, o sea, que hablan de las personas en Estados Unidos que no saben nada de geografía. Entonces, que piensan que piensan que hablan de Brasil y se imaginan unas personas andando por unas lianas como Tarzán, qué sé yo. Pero no son solo los americanos. Yo el primer día que fui estaba o sea, yo fui a un orientation, que eso era orientation de niños de 18 años, yo tenía 21, también era una chavala de nada. Yo me acuerdo de estar ahí diciendo, ¿qué coño hago yo aquí? Y acabé con una tailandesa y con no sé quién más y decía, y me explicaba dónde estaba Tailandia, y yo diciendo, bueno, a ver si me puedo liar entre Camboya, Vietnam, Tailandia y toda esta zona, porque soy un poco cafre. Pero te juro que me dice, no, yo pensé que España estaba pues por Argentina, por ahí, y yo... Eso lo tienen muy metido aquí los americanos, y en general. Le dices si España y te dicen tacos. Claro, si eres español, eres mexicano, porque es lo único que conoce. México y Argentina son lo que conocen. Sí. Pero luego tienen una obsesión con el acento español, o sea, específicamente con el español. Siempre dicen, ay, el acento español es que es tan sexy, y dices, pero, a ver. Cuando piensan en acento español, realmente lo que están diciendo es Antonio Banderas en el zorro. Pero mira una cosa, hablando de acento español, yo no sé si Jesús concuerda conmigo, pero en Venezuela cuando te quieren imitar el acento español, lo que realmente imitan es el acento gallego. Es increíble. Claro, pero porque hay mucho gallego allí, ¿no? Yo digo, ¿será que han visto el de aquella? ¿no? Claro, no, pero año 2013. porque los que más han inmigrado en España son los gallegos. Hay un montón de gallegos en Latinoamérica. Entonces, hay mucha gente en Latinoamérica que a los españoles les llaman gallegos, así en general. Claro, pero aquí viene una opinión que a lo mejor levantan pollas o le duele a alguien y me da igual, pero me hace gracia porque, claro, cada vez que yo escuchaba eso era para hacerme a mí una mofa. Ay, claro. No sé qué los españoles están. Porque y yo terminaba burlándome por dentro. Al final, yo, no sabes no tienes ni puta idea. Claro, pero es mofa porque al final eran los inmigrantes y como comentaba antes Jesús, es el payaso del grupo, ¿no? Y entonces por eso se habla con esa condescendencia, ¿no? Porque éramos ese factor externo que eso que funcionaba como... Sí, también eran los que cogían los trabajos que nadie quería como en cualquier el país. inmigrante, como cualquier inmigrante en todos los países, como lo estamos haciendo a los que vienen ahora a España, o sea, ¿no? Claro, exactamente igual, sí, es que tenemos una memoria muy a corto plazo en España. Exacto. Pero... Sí. ¿Ustedes se perciben ustedes mismos con acento español? Con acento español, depende. sí. Yo con acento gallego, si quiero, o sea, no, con acento gallego no. No, es que depende, porque en España hay tantos tipos de acentos. Sí. Entonces yo si me encuentro una persona de fuera de la zona en la que vivo yo, digo, claro, esta persona es madrileña, esta persona es andaluza, esta persona, ¿sabes? Es vasca. Es vasca, pero o esta persona es canaria. Esto sí que lo sé. Diferencio eso, pero yo dentro de mi zona, yo no noto el acento, ¿sabes? Sí, pero si yo hablo fuera de Galicia, todo el mundo me dice, ¿qué acento gallego tienes? Sí, pero aquí dos cosas, pero también es cierto que mira que aquí el acento de una parte de Galicia es muy distinto al otro, ese acento pronunciado del norte, que es el típico, o sea, el más como más famoso, el más intenso.
Y luego Bueno, otra cosa. No sé. Ay, el se me más fue, intenso es creo que de le iba a Lugo, decir. yo creo. No, yo pregunté porque esa cuestión del acento a mí me parece muy curiosa porque realmente uno nunca percibe su propio acento, ¿no? Claro. Yo siempre tenía la idea Mm. en mi cabeza de que los venezolanos teníamos un acento neutro, hasta que yo vine aquí a Brasil y entonces No, cariño. hablo con otras personas que hablan español y me dicen, eres venezolano, ¿no? Y entonces yo, ¿pero cómo lo sabes? Sí, ¿Cuál sí, es ese sí. poder que tienes? A mí Luis, cuando conocí a Luis por primera vez, no me hizo falta saber que me dijera, hola, soy de Venezuela. Digo, anda, mira este venezolano. O sea, os distingue Sí. a kilómetros. O sea, cuando habláis se nota mucho. Yo creo que es muy característico, pero es que es imposible que tú hablando, que es lo que llevas hablando toda la vida, digas a ti mismo, ah, tengo acento, porque lo que hablas tú es lo neutro. Los acentos tú lo tienen toda la gente que te rodea, entonces es imposible identificarlo. De otro cambio podemos hablar? Pues mira, Cambios de carrera, Luis. ¿Cuántos cambios de carrera has hecho? Aquí llevo yo los premios. ¿Cuántas veces me he cambiado yo de carrera? Pues 2. Sí, de una a otra, sí, 2. He estado en 3. Comencé en ingeniería química. Me decepcionó, no me gustó. Luego pasé a una carrera que se llama lenguas extranjeras. Es que me como la encanta el filología. cambio de ingeniería química a lenguas extranjeras. O sea, es el cambio más bestia que se puede hacer en cuanto a profesión. Y después de 2 años, como vi que la cosa era un poco farsa lo que decían que iba a ser y tal, y no me estaba gustando, me cambié a economía, que es como Es una cosa en más el neutra. medio. Sí, claro. Sí, Fuiste de aquí a aquí y dijiste, bueno, no, mejor aquí. sí. Tengo que decir que esto yo, o sea, esto siempre lo he dicho, pero esto yo, por lo menos yo lo achaco un poco más a como yo me sentía en Venezuela, porque nosotros tenemos un bachiller que se supone que es de ciencias, que nuestro título dice bachiller en ciencias, pero tan científico como por lo menos aquí un bachiller de ciencia no era más algo social. Entonces, claro, yo cuando he estado estos 3 años en economía, yo me siento más cómodo. O sea, tengo como que un balance, Es lo que aquí le llamamos humanidades. Y nada, yo muy contento, la verdad, cada vez que saltaba yo de un cambio. Una pérdida de tiempo. Bueno, no es pérdida de tiempo para nada. Nada es Yo aprendí. pérdida de tiempo. Todo en tu vida suma. Yo aprendí muchísimo en ambas, porque a mí por lo menos ingeniería, al ser el primer año de universidad, también el primer año que yo estaba aquí, me ayudó un poco a adaptarme. Yo tengo un cambio que Venga, hablar relacionado Sí, con eso, y es, tú estás en tu universidad, ¿no? Estudiando tu carrera, y entonces tú tienes una idea de que no, yo estoy estudiando para cumplir esta función aquí, no, mi carrera es para esto. Y entonces yo creo que un gran cambio que uno tiene que pasar es cuando tú sales de la universidad y tú entiendes que Sí. la realidad es totalmente diferente. Sí. Y tú vas a trabajar aquí. Ese trabajo ideal, perfecto, para el cual fuiste entrenado, probablemente no existe. Y yo creo que todo bien, ¿sabes? Yo creo que todo bien. Yo solo quería decir eso. Yo creo que... Sí, creo que todos podemos identificarnos con eso. Y aquí cambia la hacemos vida un laboral. llamado a todos los universitarios que nos estén viendo, que no se desanimen, que sigan con su carrera. No, que sigan, porque realmente cuando estudias es la mejor etapa, porque estás como... A mí estudiar me sirvió como para eludirte, en plan, estos momentos yo me centro en estudiar y no tengo ningún problema. Mi problema es estudiar y ya está. Cuando termines, Luego cuando a veces estemos en la lo cola echas del de paro, menos, porque dices, cuando mi única responsabilidad era aprobar y ya está, si aprobaba es que estaba encarrilada en la vida. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Joder. Pues sí. el mayor cambio, cuando miras que de pequeño tu mayor mortificación era hacer el workbook. Los deberes, dices. El workbook. Sí. ¿Nunca te pasó que llegabas a clase y decías, hostia, el workbook? Porque no tenías el workbook de inglés. El inglés, Vania. El workbook. ¿No? Pero sí, ¿en serio? Yo pensé que esto era una experiencia universal de todo el mundo, decir, hostia, el Ya. workbook. No, o sea, yo Sí. no sé. Déjame Si es el que yo soy workbook que La te lo copio. responsable. Típico de última Porque hora. claro, los ejercicios de los libros de inglés, ¿qué coño eran?
rellenar, poner una palabra, redondear con un círculo, o sea, no era... Todo el mundo los copiaba 5 minutos antes de la clase, todo el mundo, ¡hostia, el workbook! A ver, el workbook! Yo es que Vale, tú eras la que dejabas los apuntes. ¿Qué va? No, ni de coña. Mi estrategia era hacer los ejercicios en la clase anterior, siempre, pero automáticamente. Ya, pero siempre pasaba que a mí se me olvidaba de que me había mandado. El workbook tenía como una especie de misticismo, una especie de magia que te impedía recordar que había deberes del workbook hasta el momento en el que la profesora de inglés entraba por la clase. Esto pasaba siempre. Hablando de cambios y modernidades, yo creo que eso ya no, creo, que no se ve, pero nosotros somos de esas últimas generaciones que la profesor de inglés, iba con el radiocasete para poner el disco y empezaba a darle para pasar. Ya hoy en día eso no pasa. Sí. Ay. Yo puedo decir algo sobre el tema de... Yo tengo una anécdota con el tema de los deberes, pero no eran deberes de inglés. A ver, tu cuenta. A lo mejor es también así universal. Según las... No, esto no es universal. Ay. Hay una parte que es universal que tiene que ver con los profesores de filosofía, pero no es universal. O sea, esto yo creo que es único y exclusivo de un profesor. Bueno, yo cuando llegué al instituto seguía con la misma estrategia de hacer los ejercicios en la clase anterior y tenía filosofía antes de dibujo técnico. Entonces estaba ahí yo con la escuadra del cartabón en primera fila haciendo los ejercicios de dibujo técnico en clase. Entonces cogió el profesor y te lo digo, literalmente estaba dando clase, el tío cogió el boli, me tachó el ejercicio, lo arrugó entero, cogió y se lo comió. Se lo comió. Te lo juro, cogió y se lo empezó a comer. Y claro, imagínate... No había tomado café ni una magdalena de desayuno. Dijo, voy a comer los deberes de dibujo a esta chica. Claro, tú imagínate la excusa... A Vania no se lo comieron el perro, se lo comió el profesor de filosofía. La excusa para decirle al profesor... Llegué a la clase de dibujo y le digo a la profesora, oye, es que Pablo Macho se ha comido mis ejercicios de dibujo técnico, ¿sabes? En plan... Aquí se viene otra taza. La de la semana pasada es un orgasmo me hace feliz. Esta semana será Pablo Macho se comió mi libro. Miriam puede verificar esa historia aunque no estuviese en clase porque la sabe desde hace un montón. No, yo creo que se tuvo que meter a otro instituto, vamos. Mi única anécdota con profesores que me acuerdo, porque es una etapa que la tengo difusa en la cabeza, es una que no me olvidaré en la vida. Dejé el móvil encima de la mesa y no me di cuenta, ¿vale? El típico que estás con el móvil, empiezas a clase y lo dejas encima de la mesa y no te das cuenta. El caso es que luego me estaba haciendo pis y pedí ir al baño, ¿vale? Y quedó ahí. Cuando volví, resulta que el profesor, para putearme por tener el móvil encima de la mesa, me cambió el idioma del móvil a turco. La adolescencia, podemos hablar de ese gran cambio. Hombre, para cambio oscuro, negro, traumático. Hostia. Pero te dices, ¿de salir de la adolescencia o de entrar en la adolescencia? Y de estar. Ambas. También ambas, porque en la adolescencia cada día es un cambio. Para mí era un llanto. Todos los días te levantabas y era un cambio distinto en tu cuerpo, en tu mente y en tu estado de ánimo real. No es por nada, pero Jesús está aquí de testigo de mi infierno. O sea, para mí fue un infierno. Me hicieron la vida a cuadritos. Desde aquí un saludo, hijos de puta. No os guardo rencor. No, ninguno. No. Me hace gracia porque yo lloré al final en la graduación y todo. Nos graduamos. ¿En serio? Pero lloraste de placer de librarte de esta gente, ¿no? Luego caí en cuenta eso, pero yo al final me puse sentimental. Tenía síndrome de Estocolmo. Sí, totalmente. Un poquito. Vamos. Tú, Jesús, tuviste muchos cambios en la adolescencia. Yo creo que pasando un poco como... un poco por esa experiencia de crecer en... como parecido a lo que pasó a Gagliardi, ¿no? Entonces, no digamos tan fuerte, pero... No sé, yo siento que uno como adolescente es como una sensación de insatisfacción en general, ¿no? Porque es como que cuando eres niña está como todo está ok, ¿no? Entonces tus cosas que tienes que hacer son
solo jugar y tal, y entonces llega la adolescencia y es como que, no sé, yo tenía una sensación de inutilidad, ¿sabes? De que no sabía muy bien qué estaba haciendo con mi vida. Sí, 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 yo creo que Bueno, todos. sí, yo Yo la verdad sigo que teniendo la sensación de inutilidad que no sé qué hago con mi vida, ¿eh? Si te consuela. Yo creo que Sí, esa sí, la yo cargamos también. por bastante tiempo, ¿no? Tal vez para siempre. Solo aprendemos a lidiar un poco con ella. Sí, sí. total. Bueno, se nos quitará cuando nos jubilemos y pasaremos a ser No, inútiles a tiempo completo. de Audacity de pensar que nuestra generación se va a jubilar. De Audacity. Vamos, buena suerte jubilándote. De Empieza a ilusiones vive el cotizar. tonto. Empieza a cotizar ahora mismo, Luis. Empieza ya, porque si no. Ni aunque cotices, probablemente no, No, no. no haya manera. No, pero bueno, la adolescencia, Acabo de pensar una cosa interesante sobre la adolescencia, que ahora que mi hermano, que él hoy en día tiene 18 años, lo estoy viendo en él, y yo me reflejo más o menos cuando yo tenía la edad de él. Que es bueno, que cuando eres adolescente y digamos que eres el menos peor del grupo, entonces tú comienzas a crear una idea de que eres inteligente y tal, y entonces esa idea de la arrogancia del adolescente, no sé si ustedes han sentido eso, de que entonces eres adolescente y entonces como, qué sé yo, estás rodeado de un montón de inútiles de otros adolescentes y entonces sientes que, como sabes unas dos o tres cosas más, ya tienes una cierta idea de tus conocimientos que no es verdad, entonces es como que crees que entiendes el mundo mucho más de lo que realmente entiendes, entonces necesitas pasar por un proceso de crecer un poco y entender que no entendías el mundo tan bien como parecía cuando tenías 15 años. Totalmente, totalmente. Relacionado con el tema este del que estamos hablando de cambios, creo que el cambio más brusco que experimenta una persona es darse cuenta de que realmente es tonto. Sí, sí, genial. Sí, porque cuando eres adolescente es verdad que crees que te vas a comer el mundo. ay, sí. Exactamente. La Y Yo idea creo que esta es de a los exactamente. 25 años me independizaré, tendré un trabajo. Crearé sí. Facebook 2. ¿Cómo ha sonado, vea? Sí. Viviré estable. Sí, sí. Ánimo, ánimo. Suerte, cariños. Pero sí, sí. Y yo creo que ese es el gran cambio de mentalidad, porque una cosa que no hemos hablado son los cambios de mentalidad, que al final casi son más importantes que los físicos, que los de clima, que los de instituto, y al final es el cambio que te haces aquí en la cabecita. Y el más fuerte es eso, cuando terminas la adolescencia y te das cuenta Ya. de que, joder, eres imbécil. Claro. Haces una cura de humildad al final de la Sí, adolescencia, ¿no? sí, porque es lo que se conoce como el construirte. Para construirte de nuevo como un adulto y para construirte y ser una persona mejor, primero tienes que deconstruirte y olvidar todo lo que has aprendido. Y eso es un cambio súper heavy. Pero es que es un cambio que es heavy, yo creo que es porque no es, o sea, no, el momento de pasar, al menos en la mayoría de los casos, de la adolescencia a la adultez, es un momento que no es un cambio, es que son muchos que te vienen de golpe. Es por lo menos tu vida ya de adulto, que tienes 18 y no sé qué las responsabilidades, que cambias de etapa y a lo mejor vas a la universidad o haces otra cosa porque te gradúas. O sea, es un cúmulo de cosas que se te van ahí acumulando, 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 que claro, es que te ves desbordado, o sea, es como, o cambias aquí el chip y lo comienzas a cambiar y te comienzas a adaptar, o apaga y vámonos, o sea, te absorbe. Sí, renovarse o morir, amiguis. Tengo una Uf, cosa de decir, y Gaglerdi, tú estabas en la confirmación, tú también hiciste el proceso de confirmación que nosotros hicimos, tú estabas junto, no, no estabas. no, yo me perdí lo del cura, pero bueno. Ok, voy a explicar un poco. No, yo me imagino que en España es igual. Confirmación, ustedes tuvieron una criación. ¿Ustedes fueron católicos o son católicos? Yo hice la comunión, pero la Yo confirmación no llegué. hice la comunión también por los regalos, pero Ok, no me confirmé. No. entonces, bueno, allá en Venezuela la confirmación la hicimos en el colegio mismo. Era un colegio católico, entonces él entraba en este, él hacía él organizaba todo este proceso de confirmación, ¿no? Y entonces ellos llamaron un padre, y ellos llamaron un padre joven, como de 30 años, así, como es Estaba hoy día, ¿no? bueno.
decían que era bonito, era buen mozo. Y, claro, joven para que hablara con los adolescentes, ¿no? Tal vez iba a conseguir hablar. Y entonces, yo recuerdo que en las discusiones que nosotros teníamos con el padre, eran tocados muchos puntos, así, por ejemplo, sobre uno que a mí no se me olvida, Mira, yo creo que no estuve y me enteré. No sé si vamos a hablar de lo mismo, pero es una cosa que a mí me impactó, fue después, cuando yo mudé mis pensamientos, que se le cuestionó al padre sobre la visión que tiene la Iglesia Católica sobre la homosexualidad. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta que este padre dio? La respuesta que este padre dio fue que, que había que tener cuidado con las libertades que se le daban a las personas homosexuales, y él hizo como una especie de analogía entre homosexualismo y pedofilia, hablando sobre supuestamente como que en Holanda estaban comenzando a liberar cosas en relación a los pedófilos, una cosa así. Y entonces, eso es una cosa que hoy en día me indigna muchísimo, porque en aquella época hizo sentido, ¿sabes? Estaba en un contexto que para mí y para las personas que estaban ahí, tuvo sentido, ¿sabes? Y es una cosa que yo pienso en eso y me da mucha rabia, ¿sabes? Porque tuvo sentido, ¿sabes? El hecho de que para mí en aquel momento tuvo sentido y que me convenció, digo, bueno, entonces, ok, parece que tuvo sentido. Muestra cómo es que por lo menos yo consigo ser muy manipulable, o por lo menos consigo, la opinión de una persona consigue convencerme de Pero no algo, creo no que lo sé. seas tú. Tú Yo no, creo todos. que todo el mundo. Al final, una figura que admiras o una figura que tiene más autoridad que tú te dice una cosa, en una etapa de tu vida que no estás informado sobre el tema, lo que te diga va a misa, nunca mejor dicho. Claro. Nunca mejor dicho. Y ya sabemos que la iglesia, hay alguno dentro de la iglesia, no todo el mundo, imagino, que no diferencia claramente entre la homosexualidad y la pedofilia, eso está claro. Eso es verdad. Ya, pero también es cierto que, o sea, aparte de eso que como dice Bea, que estás en una edad tal y también partes del desconocimiento, también hay que entender el contexto social en el cual tú estabas. Y es que tú me lo estabas diciendo y eso es muy hecho en Latinoamérica. O sea, todavía una sociedad muy conservadora, muy católica o cristiana, porque allí se mueve entre católicos y cristianos. Y claro, de repente es que va un cura y suelta eso, y es que nadie va a levantar la mano o le va a decir algo en contra, porque es que va a haber como un silencio que tú dirás, nadie dice que sí, pero es que lamentablemente ese silencio es afirmativo, o sea, de cierta manera lo termina apoyando. Y yo por lo menos no, yo pensé que iba a ser otra cosa que me enteré de con el cura, pero de eso no me había enterado yo. Es una cosa que yo me acuerdo, y es la única cosa que me acuerdo de todo el proceso de la confirmación, no me acuerdo de más nada, pero de eso yo me acuerdo. Y me recuerdo porque lo traigo a tono, ya que Cagliari comentó de cómo que fue la adolescencia difícil para él, y fue difícil porque Cagliari tuvo su adolescencia en un contexto donde la homofobia era lo normal. O sea, entonces no era una cosa que él recibía solo de los alumnos, recibía de todo el mundo. Incluso las personas que no nos metíamos con él, no era como que nosotros llegáramos y dijéramos, no, para de hacer eso. Simplemente nos metíamos menos o simplemente o sea, fingíamos que eso era bien. Entonces era algo que recibía tanto de los profesores. Yo me acuerdo que había muchos profesores que también se metían con Gagliardi. Recuerdo el de física, el de matemáticas. Machete. Exacto. Y entonces yo creo que es un cambio de mentalidad que yo solo superé cuando yo vine aquí en Brasil, que aquí las cosas, las mentalidades son diferentes en ese sentido. No sé si es que, bueno, tal vez si allá en la universidad en Venezuela, que las mentalidades hubiera mudado, o si es una cosa realmente de Venezuela, que es diferente aquí en Brasil, no lo sé. Pero fue en esa mudanza de contexto que mi visión de esas cosas mudaron. Sí, no, yo creo que es una cuestión, yo creo que sí, que en la universidad, yo creo que cambia un poco la mentalidad, pero la sociedad venezolana tiende a ser mucho más retrógrada, es que no me queda otra palabra que decirlo. O sea, yo cuando llegué aquí, yo me sentí no liberado, es que no, la palabra liberado, hay gente que se la puede tomar, hay gente mal pensada, porque al final hay mucha gente que señala a la homosexualidad como algo, ¿sabes? Pero es que al final es esa persona que es mal pensada y que, no sé, que nos ven como, qué sé yo, el libertinaje puro, Sodoma y Gomorra, ¿sabes?
Y es como, vamos a ver, tú eres el que te estás imaginando cosas más allá, e incluso tienes una mente, voy a decirlo así, por decirlo de alguna manera, más podrida que yo. Y tengo que decir o sea, vivir en una sociedad como la venezolana, pero es que aparte, estar dentro de un grupo social que es aún más conservador, o sea, súbele el nivel, el no estar en el molde es una cosa horrorosa. O sea, es vivir el infierno. Yo por eso entiendo mucha gente que se termina suicidando, pero es que es verdad. O sea, es o sea, es que es sentirse mal contigo mismo todo el rato. Y puedo meter esto con lo del cambio. Cuando tú sales de ese grupo, cuando te liberas, cuando vas a otro, cuando tal, es que claro, tú ni para atrás ni para coger carrerilla. O sea, es que no quieres ni ver eso. Yo añoro el colegio, yo lo añoro. O sea, yo extraño cosas, extraño momentos, pero yo de estar ahí otra vez 5 años, como fue desde el primero, ni de coña, ni de coña. Yo tengo una pregunta para ti, porque no es o sea, no es un cambio, bueno, sí es un cambio. ¿Cómo fue el cambio a la hora de exponerle al mundo que tú eras gay, ¿sabes? En el sentido de decírselo a tus amigos, a tu familia, porque por ejemplo yo tengo un amigo que le costó muchísimo decírnoslo a nosotros. En mi caso fue al revés. En mi caso fue mucho más fácil decírselo a ellos que, que decírselo a mi mamá, por ejemplo. O sea, en tanto en la manera y, y el tiempo. O sea, lo de mi madre es reciente, por así decirlo, 2 años como mucho. O irá para 2 años. En cambio, con ellos todavía estábamos en el colegio, ya terminando. O sea, ¿te conocemos nosotros de antes de tú decírselo a tu madre? Sí, pero una cosa muy distinta es lo que ella estaba consciente. Hombre, Una cosa creo que ella ya lo sabía, ¿no? O sea, claro, claro, todo el sí. mundo, hasta los de Venezuela, vamos, pero en su momento, o sea, y ahora que me lo preguntas y es que hago la reflexión ahora, ambas salidas del armario fueron por una presión externa a mí. O sea, no fue por decir, venga, ¿sabes? No sé si esto a lo mejor es lo común, ¿sabes? Porque a mí lo del salir del armario me parece una cosa un poco que es respetable para cada quien, como lo haga, como quiera y cuando Sí, sea. claro. Pero no deja de ser algo que yo digo, de cierta manera, tanto queremos normalizar la cuestión, pero no deja de reforzar eso que eres como una cosa distinta, diferente. Porque es como ningún heterosexual tiene Pero que hasta decirse a que sí la mismo sociedad, heterosexual. ya, pero es que Claro, hasta que la sociedad nos trate como una cosa igual, la realidad es que sí que somos diferentes. Y sí, esa es sí, la somos, realidad. somos, somos motivo de señalarse con el dedo. Ujú. Y en el caso de Venezuela, con lo que vienen siendo las amistades, esto lo sabrá Yepes, pero vamos, yo pensé que yo me enamoré de una persona, de un chico, y como que mi forma de liberarme, de, de como que aliviar un poco la presión que yo sentía, aparte de la metedura de pata que había hecho yo diciéndolo de mala manera y diciéndoselo a esa persona, fue contarlo, fue decirlo. Claro, fue el chiste, era como que me dijeron, vale, Gagliardi, lo sabíamos, qué gran sorpresa, ¿sabes? Porque hay cosas que no se pueden ocultar. Pero, pero me recordó mucho con lo de que dijimos hace rato, lo de que tienes un amigo LGBT y resulta que va y le presentas a alguien y te dice, él es mi amigo gay, porque me pasó estando allí. No voy a decir nombres, pero me pasó un par de veces y es muy desagradable, porque dices tú, joder, salgo para para que dejen de hacer bromas conmigo a que me sigan señalando igual. O sea, Te dejo de vuelve ser una motivo de mascota. burla, pero empiezo a ser como un mono de circo. Ay, Ujú. el diferente, porque también hay que entender una cosa. Yo creo que Venezuela y el mundo en general en el 2014, bueno, 2015 por ahí dio un salto. O sea, yo noto una diferencia, pero es que de aquella, yo de allí no conozco de mi entorno a otra persona que sea gay. Bisexuales sí, pero Bueno, abiertamente no. no conoces que haya salido del armario, porque a lo mejor son gays y no lo Ya, saben por ni eso. ellos. A lo mejor que eso también es una realidad. Voy a decir una cosa en favor de Venezuela. Y es un país un poco menos racista. Ah, sí, eso sí. Después de lo que yo descubrí lo que es el racismo, entendí lo que es, no es porque yo haya sufrido racismo, más porque yo veo cómo es lo que es segregación racial, sobre todo, que es Ujú. una cosa muy fuerte aquí en Brasil. Puedo decir que Venezuela es un país que ha sufrido menos de eso y las personas no tienen tanto eso en la cabeza. Por ejemplo, Brasil es el país donde más esclavos vinieron en la época de las colonias. Vinieron unos
4 millones de esclavos hace unos 500 años atrás. Las personas que, es una cosa gigante, es una cosa de que las personas que murieron viniendo para acá en los barcos eran más de todos los esclavos que fueron para Estados Unidos. Para que entiendan la magnitud de la cosa, que fueron como unos 200, 300 mil esclavos que fueron para Estados Unidos. Entonces, solo que aquí, cuando una persona habla que los negros son minorías, es porque en Estados Unidos geopolíticamente son minorías. Solo que aquí en Brasil no, aquí son mayoría. Y uno ve mucho la segregación racial que hay. Es muy fuerte. Y entonces, a mí una cosa que me marcó mucho cuando yo llegué en Brasil fue que cuando yo estaba escribiendo los documentos migratorios, tú tienes que colocar cuál es tu raza. Y entonces eso fue, en el momento que, cuando me preguntaron eso, a mí me pareció una cosa absurda. Porque, o sea, porque yo ya sabía que es una cosa que en la biología no existen razas, ¿no? Entonces la raza es una construcción cultural, porque biológicamente somos muy poco diferentes. Entonces no existe una distinción biológica entre una persona que es negra, que es blanca, que tiene el pelo de un yeto, que tiene los colores de otro. Pero entonces, no sé, fue una cosa que me impactó mucho, porque aquí es una cosa muy fuerte, es una cosa que, tanto que existe esa cosa de que geopolíticamente se diferencia una persona, vas a estar registrada según la raza que tú te declaras, tú vas a una universidad y tú vas a ver la segregación racial en esa universidad, y entonces cosas así, ¿sabes? Y es una cosa que, no estoy diciendo que Venezuela no es racista, pero estoy diciendo que no es, digamos, más tenue. Sí, que no es identificatorio de una persona, cosa que, por ejemplo, si en Brasil parece que sí, en Estados Unidos es igual. Tú, cuando haces una solicitud de trabajo, te preguntan de qué raza eres, te preguntan si eres veterano o no y te preguntan si tienes alguna discapacidad, pero es que dentro de las discapacidades que se encuentran hay desde los típicos que te encuentres aquí hasta problemas intestinales, grandes depresiones, o sea, ansiedad máxima, o sea, todo eso se considera discapacidad. Hablando de racismo, de segregación social, todo eso, no sé si viste la noticia, pero que Reino Unido sí, lo vi. va a empezar a hacer un censo de personas LGBT. ¿Qué dices? Sí. O sea, no, es voluntario, pero a mí me parece súper peligroso que lo estén promoviendo, porque eso es Claro, muy es que peligroso. como decía donde yo Eso vi es la muy noticia, peligroso. decía eso, pero esto es peligroso si cae en manos Y equivocadas. hay ya organizaciones LGBT promoviéndolo y la gente en plan, sí, me voy a registrar, tal. Y es como, no lo hagas. O sea, no te registres como persona LGBT oficialmente, porque esas listas, por mucho que te puedan decir que son privadas, pueden llegar a no serlo y eso puede ser muy peligroso para alguien que se le quiere ir la olla. O sea, es que aquí sin ir más lejos, en España, Vox hace un par de años estaba exigiendo las listas de las personas que ejercen charlas LGBT en los colegios, con nombres y apellidos, los estaban pidiendo. Pero volvemos a lo mismo, que tenemos una memoria muy a corto plazo. Ya, sí. Lo típico que te dice, lo de no conocer tu historia del pasado pone en peligro el futuro. ¿Alguien más tiene algo que decir, un cambio relevante en su vida, un cambio del que se arrepiente, por ejemplo, o algo así? ¿Alguien más tiene últimas anécdotas que contar al respecto? Una sí, y creo que es un cambio o sea, cuando te pasa por primera vez, si te pasa en una edad consciente, que es cuando se te muere, voy a decirlo, sin ser querido. Eso es un cambio, o sea, es como cuando, o sea, afrontas la muerte en persona. Eso, o sea, ya de ahí te cambia todo, porque para mí se me murió mi abuelo en el año 2002, iba yo a cumplir 15 años, y fue el primer ser querido cercano que moría. O sea, honestamente yo estuve 15 años de mi vida happy, o sea, nadie. Conocer la muerte, claro. Claro, nadie. O sea, que mis pececitos, el hámster, no, nadie. O sea, y afrontar eso, pues sí que te cambia. O sea, a ver, te puede cambiar para bien, para mal, dejémoslo que es un cambio neutro, pero sí que es el dolor, pero no tanto el tuyo también, sino el de los que te rodean. O sea, ya percibes la vida, ya, o sea, es una forma de madurar también. Al final, bueno, eso, los cambios sí son para mejor, pues bueno, se llama maduración. Total. ¿Alguien más tiene algo que aportar? ¿O vamos terminando este episodio sobre cambios? Pues como no se me ocurre un 1, 2, 3 de esto, pues
Pues entonces... Hostia, de esto hubiera sido difícil, ¿eh? ya. Solo conozco Changes, es la Yo única también canción que lo conozco. estaba pensando, Change. Bueno, oye, Jesús, que muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Para ti, ¿qué es la tarde? No, ahorita ya es de noche aquí también. Bien, pues muchísimas gracias. Estamos en el mismo lado del mundo ahora mismo, Sí. Guay. más o menos. Muchas gracias por el convite. Espera, no, Ujú. invitación. No, convite No, el también está convite bien. también. También está bien. ¿Sí? Convite, vale, sí. Sí. Y oye, que nos lo hemos pasado, chachi. Hemos hablado de cosas Fue divertido. intensas, En pero ha un estado sitio bien. chachi nos lo pasamos Fue chachi. profundo, ¿no? Fue Sí, profundo. somos aquí unos filósofos de cuidado, ojo, ¿eh? Y bueno, nada. Hasta la próxima. ¡Hala! Adiós. ¡Adiós!